sensibilidad o no, fue un CLAM que hicieron en este grupo de pacientes, ¿no? Los resultados se vio que a la hora correlacionó mejor que la glucosa plasmática a las 2 horas, ¿no? Y que la sensibilidad de las células beta a la hora también exhibía una tasa de reducción tan igual o parecido a lo que sucedía en los pacientes con tolerancia normal a la glucosa a las 2 horas. Entonces, parece ser que, de acuerdo con esto, se vio que con una glucosa por arriba de 161 a la hora después de la curva, tenías una sensibilidad de 77% y una especificidad del 80% para predecir diabetes en ese paciente por arriba del 7% en ese año que transcurría, ¿no? Entonces, la que sigue, esto más o menos fue lo que se vio, ¿no? Eran pacientes que tenían tolerancia normal a la glucosa, a la hora tenían una glucosa menor de 161, y esto correlacionándolo con los criterios del ATP3, los más importantes que manejaron ellos, que era la cintura, el índice de masa corporal y un criterio que era lo de la sensibilidad a la insulina en base al CLAM que utilizaban, ¿no? Y vean cómo prácticamente pacientes que tenían glucosas por arriba de 161 pero con curva de tolerancia normal a la glucosa tenían una cintura mayor que los que tenían menos de 161, ¿no? Y mucho más alto cuando el paciente tenía tolerancia normal a la glucosa. De la misma manera, el índice de masa corporal se veía que se iba incrementando conforme la glucosa a la hora era mayor o cuando tenían tolerancia normal a la glucosa, ¿no? Comparado con una glucosa a la hora menos de 161, ¿no? El índice de sensibilidad iba cayendo conforme la glucosa era mayor de 161 a la hora, y de la misma manera con los pacientes que tenían una tolerancia normal a la glucosa, ¿no? Entonces, parece, de acuerdo al artículo que hablaban de que si se podía predecir diabetes con alguna prueba, pues parece que por lo menos en este momento una exclusión de glucosa por arriba de 161 en la curva de tolerancia a la glucosa a la hora tiene una predicción o tiene una sensibilidad del 77 con una especificidad del 80%. Parece que es una prueba que tiene un buen índice de sensibilidad y de especificidad para criterio diagnóstico o predicción de diabetes, ¿no? Entonces ya como que empezamos a tener más herramientas. Podría ser la hemoglobina glicosilada y además poner o someter al paciente a una curva de tolerancia a la glucosa, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, con esos 3 datos espero haber aclarado el punto de por qué considerarla como criterio diagnóstico, por qué empezar a utilizar a la hemoglobina glicosilada como criterio de síndrome metabólico y por qué hay que empezar otra vez a usar curvas de tolerancia a la glucosa con exclusiones a la hora y a las 2 horas como mínimo, ¿no? Para poder realmente saber qué está sucediendo con el paciente, ¿no? Otra cuestión que también se los pongo de esta manera. Yo creo que si vemos que el paciente, o por lo menos en este estudio, los pacientes que tenían glucosas por arriba de 161 a la hora eran pacientes que tenían cinturas amplias, pacientes que tenían índices de masa corporal altos y pacientes que tenían índices de sensibilidad bajos. Entonces, si tenemos una hemoglobina glicosilada por arriba de 5,7 y tenemos estas dos condiciones, pues a lo mejor ya tampoco es tan necesario hacer la curva de tolerancia a la glucosa, pero eso ya sería una cuestión como más minuciosa para saber qué está sucediendo, ¿no? Bueno, lo que sí también quiero dejar claro es que pues los estudios nos han dicho que mientras el paciente o los estudios como meta epidemiológica logremos tener a los pacientes con hemoglobinas glicosiladas por abajo de 7, pues prácticamente el riesgo de complicaciones se ve disminuido con el tiempo, ¿no? También es importante que las metas de control dependen de la guía que ustedes utilicen. La norma oficial mexicana, que me parece, ¿la conocen? ¿La han revisado? Realmente habla de que las metas de control son metas mucho más estrictas que la propia ADA, ¿no? Donde normalmente manejan que la glucosa de ayuno tenga que estar por abajo de 100, la hemoglobina glicosilada a menos de 6 y la glucosa postprandial menos de 140, ¿no? O sea, como que se ha vuelto como una guía de manejo muy estricto, ¿no? Yo lo que me pregunto es que si los pacientes conocieran esto, pues como que tendríamos muchas broncas, ¿no? Porque realmente sería su órgano como para defenderse de por qué no están en metas de control, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente se está normando de lo que necesitamos hacer con el paciente, ¿no? Pero bueno, acuérdense que estos estudios son para metas epidemiológicas en valor de menos de 7 y eso es lo que se recomienda en la literatura, ¿no? La que sigue, por favor.
Esto gracias al DSCT y al UKPDS. El DSCT, acuérdense, de diabetes tipo 1, un grupo de pacientes americanos, y el UKPDS principalmente de Europa, pero principalmente del Reino Unido, ¿no? Ahora bien, el control estricto de la glicemia retarda la aparición y la progresión de las complicaciones de la diabetes. Yo creo que esta pregunta pues también está respondida con los siguientes artículos, donde prácticamente tanto el DSCT, el UKPDS, el ADVANCE, el ACORD dicen que pacientes que tuvieran hemoglobinas glicosiladas por abajo de 6.5 pues tienen menos riesgo de desarrollar complicaciones, ¿no? Eso creo que también está contestado, ¿no? La que sigue, por favor. ¿En qué momento debemos normalizar a la glicemia? Bueno, el que sigue. Creo que esto es urgente, ¿no? Hablábamos de que el paciente cuando tiene hemoglobinas glicosiladas por arriba de 8, ¿le das otro clic, por favor? También creo que hay suficientes estudios que nos dicen que con este tipo de hemoglobinas el paciente va a desarrollar complicaciones a los 10 años, a los 12 años, a los 20 años, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, realmente creo que esta pregunta también está contestada, ¿no? O sea, realmente nuestra meta es bajar a estos pacientes de menos de 8 de hemoglobina glicosilada, ¿no? Y como meta promedio, lo que hablábamos en la diapositiva inicial, tratar de bajar un 1% de hemoglobina glicosilada cada vez que veamos al paciente, ¿no? Es difícil, sí es muy difícil, pero bueno, es digamos, nuestra estrategia, ¿no? Acuérdense, cuando ustedes revisan los artículos, los ensayos clínicos de los diferentes medicamentos, pues realmente cuando hablan de estudios estadísticamente significativos, hablan de reducciones de hemoglobina glicosiladas no mayores de un 1%, ¿no? Entonces realmente, para que vean que no nada más es lo que sucede en México, ¿no? Si a nivel mundial cuesta trabajo el reducir los valores de hemoglobina glicosilada, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, también esta es una diapositiva que también comenta lo que les decía yo de la famosa inercia de porcentaje de sujetos sin cambios en el tratamiento aún cuando la hemoglobina glicosilada está por arriba de 8. La que sigue, por favor. En dieta, del 66%, sulfonilureas del 35%, metformina del 44.6% y combinación del 18%. Esto es lo que hablábamos inicialmente. Pacientes que aún sin control se siguen manejando de esa manera, ¿no? La que sigue. Bien, existe un concepto que para endocrinólogos o para los endocrinólogos no es muy aceptado, este famoso concepto de memoria metabólica, pero que de alguna manera ejemplifica lo que tenemos que ver o lo que nos han reportado los estudios, ¿no? Si la memoria metabólica fuera real, les voy a hablar desde un punto de vista endocrinológico, resultaría difícil las conclusiones que llevó el ADVANCE, donde decía que tener controles estrictos de la glucosa también provocaba que el paciente tuviera mayores complicaciones o que no disminuía el riesgo de complicaciones macrovasculares. Porque la realidad de la memoria metabólica es un concepto en el cual dice que mientras de manera más temprana logremos normalizar el paciente o llevarlo a metas de control, es menos probable que sufra cambios estructurales la mitocondria y que eso nos lleve a que el paciente desarrolle todas las complicaciones que ustedes conocen perfectamente bien, ¿no? Pero bueno, de todas maneras es un concepto interesante en el cual no es un concepto nuevo, que desde la década de los 80 y de los 90 se hablaba de este factor de memoria metabólica, y por lo menos en estudios en animales demostraban que mientras más temprano se lograba controlar a ese grupo de experimento, era menos riesgo de desarrollar complicaciones de retinopatía, por ejemplo en perros diabéticos, o en este estudio donde había menos riesgo de complicaciones cuando el tratamiento se inició a las 2 semanas o antes de los 3 meses se controlaba, ¿no? Entonces, esto es una realidad. También es importante de que no pasen los meses y que no veamos un cambio en el paciente en el control de su enfermedad. La que sigue. La memoria metabólica es, al final, un cambio en la expresión de receptores genéticos que está generado, que sigue, por estrés oxidativo y por productos finales de la glicosilación avanzada. Esta expresión de receptores genéticos alterados lo que nos lleva es a que hay un cambio en la estructura y función de las mitocondrias, ¿sí? Esto explicaría gran parte de la controversia entre control estricto de la glicemia y la incidencia de complicaciones vasculares,
Y algo muy importante, el control estricto de la glicemia no basta para evitar las complicaciones de la diabetes, sino que también se debe realizar de manera temprana y concomitantemente otros factores como son la hipertensión y la dislipidemia. Por eso les decía yo que es un término que no gusta mucho al endocrinólogo, pero que sí es real en una cuestión en el sentido de que mientras más tarde logres controlar al paciente, es más factible que desarrolles todas las complicaciones que conocemos, demostrado por los estudios que se manejan, ¿sí? La memoria metabólica también es por definición, es una alteración estructural y funcional de la mitocondria. Entonces, cuando se produce esto, pues prácticamente no hay manera de cómo revertir o no hay una terapia genética para esta condición, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, yo no vengo a hablarles de un fármaco en particular, yo les vengo a hablar de lo que existe en la literatura de lo que es el tratamiento del manejo con diabetes. Y esta diapositiva me gusta mucho porque de alguna manera es una revisión que salió a finales del año pasado, donde habla de lo que son los estudios multicéntricos más importantes sobre los grupos de fármacos que se han estudiado. Creo que este estudio resume de manera muy importante que prácticamente, si ustedes se fijan, todos los grupos de fármacos reducen la hemoglobina glicosilada. Efectivamente, hay grupos que la reducen más, pero hay grupos, por ejemplo, que también sabemos que tienen más efectos secundarios. Más o menos lo que va graficando esto como grupo es los pacientes o los estudios donde se compara el fármaco contra el controlador contra el control en ese momento. Los fármacos que se encuentran con las bolitas negras son los que tienen un manejo más estable en el control del peso y son los que menos eventos adversos presentan los pacientes, ¿no? En este caso hablan de los inhibidores de P4, la sulfonilurea son los que mejores resultados dan para bajar la hemoglobina glicosilada, pero también son los que alteran más el peso y también los que más efectos secundarios tienen en relación a hipoglicemias, ¿no? Y que de alguna manera también sucede como a lo mejor con las trazodendionas, condiciones que cuando sale el fármaco, pues a lo mejor no se tiene el tiempo suficiente de ver qué otros eventos puede haber, ¿no? Por eso hay guías como la de la ADA que en cierta forma es muy estricta en el sentido de terapias bien consolidadas y de terapias menos consolidadas, hablando de eventos adversos a lo que se refiere como el manejo del paciente con diabetes, ¿no? La que sigue. Pero bueno, en realidad ese artículo lo que habla es que prácticamente todos exhiben reducciones de hemoglobina glicosilada. Aquí están desde lo que son monoterapias o combinaciones y prácticamente, como ven, sulfonilureas son los que más bajan la hemoglobina glicosilada, las biguanidas, las trazodendionas, los alfa-1 glicosilasa,